la palabra a la profesora Marina, quien va a compartir una presentación. Me confirman cuando ya se vea. Perfecto, Marina. Entonces, comience con su tiempo. Primero de todo, agradecer a los compañeros por sus interesantes presentaciones. También agradecer a Francisco Vega por la invitación a participar en este coloquio. Cuando me lo propuso, me entusiasmó la idea, pero también me ha llevado bastantes quebraderos de cabeza, porque llevo días pensando cómo devolver el color a las ideas situacionistas que se me antoja que aparecen hoy plagadas de grises, quizá por un fracaso, quizá por una resignificación, quizá también porque contienen su propia negación. Y como demuestra este texto de la diapositiva número 2, si puedes pasarlo, por favor, Leonardo. Bueno, en el texto, en la siguiente diapositiva, que no se ve, yo no lo veo, no sé si lo veis vosotros. No, ¿verdad? No. Bueno, es un pequeño texto que contiene esa crítica a los grupos artísticos, culturales, políticos, en su tendencia hacia cierta posición doctrinaria. Esta crítica la hacen los situacionistas al movimiento Dada y bien se podría aplicar a ellos mismos de cierto modo. Y sin embargo, a pesar de contener su propia negación, su propia crítica, está claro que los situacionistas tienen dos logros a resaltar. En primer lugar, como ya se ha tratado, es vaticinar la sociedad del espectáculo, sobre todo en la obra de Debord del 67, y en segundo lugar es su proyecto de cultura situacionista. Entienden que la cultura es algo que se construye conscientemente mediante ambientes afectivos transitorios o situaciones, es decir, que la cultura como medio en el que se desarrolla la vida cotidiana puede ser transformada, puede ser construida como medio en el sentido de como agua en el que nadan las personas, peces. Pongo esta imagen porque creo que es bastante útil para agarrar el concepto de cultura. Entonces intentaré en esta presentación aclarar estos dos logros, la crítica del espectáculo, pero sobre todo su manifestación en la cultura situacionista. Para ello me he fijado no tanto en la obra fundamental de Debord, La sociedad del espectáculo, sino en un artículo de 10 años antes, del 57, que se llama Rapport sur la construction de situation y que además constituye el texto fundacional de la Internacional Situacionista. Es un artículo breve escrito por Debord que se publicó primero en Bruselas y posteriormente en París, que contiene ya estas grandes ideas que vengo de resumir. Merece la pena recordar las raíces del pensamiento de Debord y los situacionistas. Ya lo ha hecho el colega Jordi Carmona al hablar del Marx juvenil, es decir, este marxismo heterodoxo que se centra en el concepto de alienación, también en el concepto de fetichismo de la mercancía, que luego será el fetichismo de la imagen. En segundo lugar, los situacionistas beben y a la vez niegan las vanguardias artísticas, sobre todo dadaísmo y surrealismo. Y en tercer lugar, los situacionistas confluyen con otros movimientos de posguerra, como son el grupo Cobra o MIDI, de artistas como Asger Jorn o Constant. Con estos últimos movimientos comparten sobre todo un deseo por lo colectivo y un deseo por la experiencia. En la diapositiva también había hecho un pequeño eje cronológico con los hitos de la trayectoria de Debord para situar estas obras, para situar estas raíces. En primer lugar, está escrito al letrismo de Isidore Isou, pero es una inscripción breve. Durante este periodo centra su actividad en el cine. De aquí data su película que ya ha sido mencionada de Hurlement en faveur de Sade, Alaridos por Sade. Posteriormente tiene lugar el Affaire Chaplin, que supone la exhibición del letrismo. Y
Y finalmente, a partir del 57, ¿por dónde iba? Sí, internacional letrista del 52 al 57 y posteriormente funda junto con el MIDI de Asker John y con el Comité Psicogeográfico de Londres, la Internacional Situacionista, que estará en activo del 57 al 72. Como el término de situación aparece en este primer texto que os he comentado, Rapport sur la construction de situación. Había aparecido anteriormente en una metagrafía de Gilles Sivan, es un autor que está interesado sobre todo en el urbanismo, y no es de extrañar porque toda la actividad de estos grupos de posguerra se desarrolla en un contexto de crecimiento exponencial de las ciudades. Otro sitio donde aparece inicialmente el concepto de situación son las respuestas a qué es la poesía o cuál es nuestra esperanza. Son unas preguntas lanzadas por la revista surrealista La Carte d'après Nature, y a estas preguntas la Internacional Situacionista responde la situación. La respuesta es la situación. ¿Qué es la poesía? Es la situación. ¿Qué es la belleza nueva? La belleza nueva es una belleza de situación, una belleza provisional y vivida. Merece la pena, no sé, han comentado que vais a tener unas proyecciones del cine de Debord, no me ha quedado claro si veréis también Houellebecq en faveur de Sade, no quiero haceros spoiler, pero creo que es interesante describir esta película. Consiste en una alternancia de pantalla en blanco y pantalla en negro. La pantalla en blanco está acompañada por una voz en off, que es intencionadamente bastante plana, y la pantalla en negro corresponde con largos silencios. Debord, con esta primera película, logra sus dos objetivos fundamentales, que son la crítica de la imagen mediante su agotamiento y, en segundo lugar, provocar la reacción, crear la experiencia. Como se ha comentado, que haya una comunicación real entre los espectadores, incluso que se levanten y abandonen la sala o que interrumpan la proyección de la película. Respecto a esta crítica de la imagen, resuena en la cultura contemporánea en obras como, por ejemplo, la del chileno Alfredo Yar, que está en el MoMA actualmente, que se llama Lamento de la imagen. Alfredo Yar había realizado una exposición fotográfica sobre el genocidio ruandés en el 94 y no había conseguido agitar al espectador. ¿Por qué? Porque las imágenes ante la sobreexposición a las imágenes son esterilizadas. Y entonces, en esta nueva obra, Lamento de la imagen, presenta una imagen en blanco que ciega de cierto modo al espectador. Lo que dice Alfredo Yar es que el blanco es la suma de todos los colores, la suma de todas las imágenes, pero a la vez es una pantalla en blanco, una pantalla de la nada. Y para él esto simboliza el deseo de ver. Podemos ver claramente el paralelismo con la pantalla en blanco de Houellebecq en faveur de Sade, de Debord. Otro ejemplo contemporáneo de esta crítica de las imágenes es la obra Grosse Fatigue de Camille Enroth, que está en la siguiente diapositiva. Consiste en un vídeo en el que se superponen muchas imágenes con un audio y lo que pretende es esta experiencia de la densidad de imágenes que ya criticaba Debord. Todas estas obras son contemporáneas y están actualmente en el MoMA de Nueva York. Respecto a ese otro aspecto de la película de Debord, de provocar la experiencia, provocar la acción del espectador, es decir, no ya del espectador, sino del participante, el antecedente está claramente en las acciones Dada, pero también en las acciones de los letristas. Esto está en la siguiente diapositiva. Letristas como Pomeran y Bagatier, que presentan tan pronto como en 1947 una película que es muy interesante porque tiene el germen de este tipo de arte, que se llama Desordre, y es un retrato de Heteróclito Saint-Germain-des-Prés de posguerra, de 1947. Y en esta película Baratier pues, rompe un piano, se carga un cuadro de Picasso, y esta obra entusiasma al joven Debord. Inspirado por ella,
realiza la acción contra Chaplin, que he intentado explicar antes brevemente, pero como no funcionaban las diapositivas me he perdido un poco, pero esta acción contra Chaplin consiste pues en la interrupción de una rueda de prensa que realizaba Charles Chaplin para una película en el Hotel Ritz de París. Pues entran los situacionistas, no situacionistas en ese momento porque están adscritos al letrismo, y reparten octavillas y tachan a Chaplin de ser un fascista, de ser un deshonesto al fin y al cabo, porque en sus películas se presenta como un vagabundo cuando él se está enriqueciendo, ¿no? O sea, vemos aquí ese otro germen del arte contemporáneo, de un tipo de arte contemporáneo que se hace en el que se critica la deshonestidad, la incoherencia entre la artista persona y el artista artista. Una vez descritos estos dos rasgos fundamentales, como he dicho, crítica de la imagen a través de las manifestaciones artísticas y deseo de la experiencia, la siguiente diapositiva me refiero a la primera definición de situación. En todo caso, me estoy refiriendo a este texto del 57, que además es un texto breve, pero yo creo que bastante clarificador sobre la idea de cultura de los situacionistas. Definen la situación construida como ambientes momentáneos de la vida y su transformación en calidad pasional superior. Es decir, se trata de crear campos de cultivo para establecer las relaciones entre las personas y para que esas personas se conviertan en participantes. Es decir, es el tiempo de los sujetos, no el tiempo de los sujetos convertidos en casi objetos como ocurre en el espectáculo. Un poquito más adelante, en ese mismo texto, se habla del carácter colectivo de las situaciones. Enseguida aparece el contrario de la situación, que es el espectáculo. Ya se ha hablado en este coloquio sobre el concepto del espectáculo, no me voy a detener mucho en él. Aquí en tan pronto como el 57, que es el momento en el que estamos hablando, recordemos que la obra La sociedad del espectáculo es del 67, o sea que Debord ya pasa 10 años reflexionando sobre este concepto y dándole la forma que luego tendrá, pero aquí en los inicios aparece para definir la cultura burguesa dominante. Y ya se trata el tema de la alienación, de la no intervención. El espectáculo es, por tanto, el reino de la separación, de la pasividad. Podéis ver, si queréis leer ese texto, a mí me ayuda a entender también de dónde viene, ¿no?, esta idea de espectáculo. La siguiente diapositiva me gustaría detenerme en el concepto de cultura, porque creo que ya lo he mencionado varias veces, cultura. Es uno de esos conceptos borrosos que lo siguen siendo porque es algo... me gusta, por ejemplo, la definición que utiliza Gadamer en una obra que, si queréis, luego os paso la referencia, que define cultura como lenguaje de formas comunes para los contenidos comunes de una comprensión de nosotros mismos. Esta definición está en línea con la definición de Debord o con una definición que hago yo uso, que es como sistema simbólico de autocomprensión que una sociedad se da a sí misma y además que nuestra sociedad occidental concretamente cambia a partir del 68, del 69, sobre todo por la influencia de los situacionistas. Para Debord, la cultura refleja, pero también prefigura en una sociedad dada las posibilidades de organización de la vida. Se trata, como ponemos aquí en esto, ¿qué es cultura? Un complejo de la estética, los sentimientos y las costumbres, la reacción de una época sobre la vida cotidiana. Y a esto añade los aspectos pedagógicos y los aspectos científicos de la cultura, es decir, los aspectos autorreferenciales de la cultura, a los que pertenecería, por ejemplo, este coloquio. La siguiente diapositiva creo que ahora es interesante decir, vale, que esto es el concepto de cultura. ¿Qué cultura quieren los situacionistas? Definen la cultura primero en negativo. ¿Qué cultura no quieren? Como he anunciado, lo que no quieren es el espectáculo. Lo que no quieren es una cultura burguesa que tildan de confusionismo, en el que reinan las contradicciones, la fragmentación, es decir, la separación entre disciplinas, la separación entre individuos. Contradictoria porque a la vez
Primero permite la creación, luego la rechaza, luego la usa y la banaliza, la esteriliza. Hay un fragmento muy interesante en el que, en este texto Gapov, donde se afirma que la cultura predominante consigue esterilizar las ideas más subversivas por comercialización, ¿no? Es un poco esta idea que se ha anunciado ya de Warhol o de incluso de los situacionistas, cuando luego se reciclan y se hace la cultura punk y luego esa cultura punk es algo que se consume. Resuenan, por supuesto, en esta crítica de la cultura contemporánea, de la cultura burguesa, la obra de la Escuela de Frankfurt, como no puede ser de otro modo, y de Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Quizá no lo hayan leído directamente los situacionistas, pero bueno, eso es un antecedente ya del 47 que critica la cultura burguesa. 5 minutos, Marina. Sí, pues ¿qué cultura? Como hemos dicho, la situación tiene una importancia muy grande en la cultura que proponen los situacionistas, pero sus rasgos fundamentales son radicalismo unitario, es decir, contra la fragmentación en disciplinas, pero no solo en disciplinas, contra la fragmentación y separación del arte, de la política, de la vida cotidiana. Ellos hablan de la unión de todas las posiciones radicales. Y por otro lado, abogan por la creación experimental. Aquí aparece el método del tournement, que ya se ha mencionado en este coloquio, que no se trata tanto de crear nuevas imágenes, de crear nuevas formas como las vanguardias artísticas, sino de poner en diferente relación las formas que ya existen. Finalmente he traído algunos ejemplos de obras, la siguiente diapositiva, de obras situacionistas que plasman estas ideas fundamentales y que sobre todo esta imagen de la presa me interesaba también contarla. Para resumir, la idea fundamental de esta presentación es que los situacionistas critican en las vanguardias que hayan confinado la creatividad, la experimentación a una esfera profesionalizada del arte, como si fuera una presa. En esa presa está confinada toda esa creatividad. Y la siguiente diapositiva es cómo los situacionistas abren esa presa, porque lo que quieren es anegar la vida cotidiana de esta creatividad, de estos modos de hacer que habían estado recluidos en la esfera de las vanguardias artísticas. Y en la última diapositiva se trata de unos ejemplos, aquí es donde me ha fallado el formato, pero bueno, había traído algunos ejemplos interesantes de obras situacionistas, como por ejemplo la primera obra de Debord consiste en unas botellas de ron forradas con unos cómics. Todo esto para decir cómo utiliza cosas que existen en la cultura burguesa, en la cultura posmoderna, podríamos decir incluso, el cómic, el ron, la narración, para ponerlo de diferente relación. Y luego también es importante, o me parece bastante interesante, la obra cinematográfica de Debord, no solo por esta manera de reutilizar los medios de la cultura predominante, sino también porque subyace en ella todavía su discurso teórico de crítica de la imagen. Y bueno, hasta aquí. Aquí están los métodos. Es bastante... todas las diapositivas las he tomado los ejemplos de este texto Gapov sobre la construcción de situación que está en las obras completas de Debord de Gallimard, o sea que podréis encontrar estas imágenes de las diapositivas aquí. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias. Esta última diapositiva es las imágenes de las obras que os explicaba. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina.